El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Marcos capítulo 6, verso 30. Dice: entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo cuanto habían hecho y todo cuanto habían enseñado. Y él les dijo: vengan, vámonos solos al campo y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar solitario. Y cuando se iban, muchos los vieron y los reconocieron. Y de todas las ciudades corrían a pie y llegaron al lugar primero que él. Al bajar de la barca, viendo Jesús las grandes multitudes, tuvo misericordia de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y empezó a enseñarles muchas cosas. Siendo ya muy tarde, se acercaron sus discípulos a él y le dijeron: este lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que se vayan a los campos y a las aldeas circunvecinas a comprarse alimentos, porque no tienen nada para comer. Cuando la gente no tiene nada para comer espiritualmente y físicamente, Dios tiene misericordia de ellos. Pero él les dijo: denle ustedes algo de comer. Y ellos le dijeron: vamos a ir a comprar comida por 200 denarios para darles de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tienen aquí? Vayan y vean. Y cuando vieron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Y luego les ordenó a todos que se sentaran en grupos sobre la hierba verde, y se sentaron en grupos de 50. Entonces él, tomando los 5 panes, levantó los ojos al cielo, los bendijo, partió el pan y los dio a sus discípulos para que ellos lo pusieran delante de la multitud. Y comenzaron a repartir a toda la multitud. Y recogieron y llenaron 12 canastas grandes con los pedazos de panes y los pescados sobrantes. Y los que se alimentaron con el pan fueron 5,000 varones. Esta traducción es del arameo de la Biblia Peshitta. Jesús envió a sus 12 discípulos con poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades en medio del pueblo. De esa manera, convencerían a la gente de la llegada del reino de Dios. Por eso, cuando ellos regresaron de esa primera misión, estaban muy contentos y reportaron el éxito que habían tenido. Y ellos le decían a Jesús: hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y después de reportarse, quisieron tomar un respiro, y Jesús se fue con ellos a un lugar desierto, pero poco duró el descanso, porque la gente lo supo y lo siguió hasta Betsaida. Era una pequeña aldea en las riberas del mar de Galilea, cerca de Capernaum, el pueblo natal de Felipe, de Andrés, de Pedro. El mismo nombre, Betsaida, significa lugar de pesca. Y los que habían seguido a Jesús era una gran multitud. Cuando ya se oscureció, ya era de noche, ya era tarde, vinieron los discípulos y le dijeron a Jesús: despedí a esta gente, que se busquen comida. Y la respuesta de Jesús fue: denle ustedes de comer. ¿Qué? Dijeron ellos. Esta es una multitud. ¿Qué pensarían los apóstoles al escuchar estas palabras, viendo la multitud que tenían delante? ¿Qué pensamientos vienen a la mente? Pero ¿cómo nos pide eso?
200 denarios no alcanzarían para comprar la cantidad de panes que se necesitan para saciar a esta gente. Y en medio de esa preocupación encontraron un muchacho con 5 panes y 2 peces. Ahora, ¿qué le dirías vos a Jesús si te dijera lo mismo? Porque lo que normalmente pensamos es, a la gente no hay que darle el pescado, hay que enseñarle a pescar. También pensamos, bueno, si ellos se quedaron hasta esta hora, es decisión de ellos, que vean cómo solucionan su problema. Otro pensamiento es, esta gente quiere hacer lo que quiere y después esperan que uno les ayude. Otro pensamiento sería que se vayan como vinieron. No tenemos por qué solucionar sus dificultades. Cada uno tiene sus propios problemas. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo haría Jesús? Jesús lo haría totalmente diferente a nosotros. Él primeramente había sanado a los enfermos. Después les enseñó gratis. Y ahora les estaba dando de comer. Cuando les dijo a los discípulos, denle ustedes de comer, su intención no era que ellos compren pan. Su intención era hacerles reflexionar y entiendan tanto ellos como nosotros la necesidad que tenemos de compartir lo que somos, 1, lo que sabemos, 2, y lo que tenemos, sea mucho o sea poco. ¿Por qué? Porque la gente necesita nuestra ayuda, necesita nuestro apoyo. ¿Quién les enseñará? ¿Quién les ministrará? ¿Quién les aconsejará? Porque si ellos necesitan ayuda es porque no saben. Cuando compartimos lo que tenemos, se multiplica. Nuestra vida en el mundo es un compartir constante. Fíjese, todos compartimos la tierra en que vivimos, el aire que respiramos, el cielo que nos cobija, el sol que nos da luz. Compartimos la noche que nos permite descansar, las plantas que nos alimentan, el agua que nos refresca, los animales que nos acompañan. Compartimos también el cariño de las personas que nos animan. Solo en el compartir podemos experimentar realmente lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Hijos de un mismo Padre. Entonces, todos somos hijos de un mismo Padre que construyó un lugar hermoso para todos y que quiere que vivamos como hermanos. El egoísmo no nos conduce a nada. Cuando somos egoístas, nos hacemos daño a nosotros mismos porque cerramos nuestro corazón y nuestra vida a todo lo bueno que podríamos recibir de los demás. La palabra misericordia viene de una palabra que se divide en 2. La primera parte, misere, que quiere decir miseria. Y la segunda parte, cordis, que quiere decir corazón. Entonces, la misericordia no es otra cosa que compasión por los que están en necesidad, en apuros, los que necesitan solidaridad, los que necesitan empatía, que alguien sienta lo mismo que ellos para poderles entender. Fue por compasión que Jesús realizó muchos milagros y en esta ocasión también el milagro de la multiplicación de los panes y los peces fue también por misericordia. Si Él le hacía caso a los discípulos, no hubiera hecho nada porque ellos le decían, despachá a la gente, que busquen sus propios alimentos, despachá a la gente. El Señor no reconoce a nadie como suyo si ve a su hermano, dice Santiago, tener necesidad y cierra su corazón. Y en ese momento les estaba dando una enseñanza de amor, les estaba dando una enseñanza de misericordia mediante la manifestación de su poder
a más de 5,000 personas que fueron alimentadas físicamente, enseñándonos que el Evangelio no solo son palabras, sino también son hechos. En esta ocasión, 5 panes y 2 peces se multiplicaron, dejando a la gente asombrada, sorprendida, maravillada, porque haciendo las cuentas con las mujeres y los niños que no fueron contados y que somos mayoría, ¿cuántas personas creen que el Señor alimentó? Dice 5,000 hombres, pero imagínense 5,000 mujeres y 2 hijos por familia. Por lo menos fueron 20,000 personas que fueron alimentadas con 5 panes y 2 peces. Si tomamos en cuenta, así como les dije, una mujer y 2 niños, son 20,000 personas y los 4 evangelios registraron este milagro. Los judíos vivían pidiendo señales, pero las señales no producen fe en el corazón. Solo satisfacen la curiosidad de la carne. Lo que produce fe es el oír la palabra de Dios. Y lo que Dios busca es el corazón del hombre. Es el lugar donde Él quiere vivir y lo ve diariamente. Toda esta multitud que estaba en esta ocasión buscando a Jesús estaban en realidad en una gran necesidad, en una gran miseria, y Jesús tenía compasión de ellos. Y como los discípulos no miraron con los mismos ojos, ellos lo que vieron fue la molestia. Ellos lo que vieron fue que ya tenían fatiga también, estaban impacientes, ya querían descansar. Pero Jesús estaba mirando con otros ojos. ¿Cómo lo haría Jesús? Jesús, como buen pastor, hacía suyo el problema. Y si los apóstoles querían llegar a ser fieles seguidores de Jesús, tenían que aprender este principio. Y si nosotros también queremos ser verdaderamente discípulos de Cristo, tenemos que aprender lo mismo. Porque todo lo que los discípulos pensaron de la multitud, también nosotros muchas veces lo pensamos. Porque queremos quitarnos la responsabilidad de hacer algo para ayudar a los demás. Toda esta historia muestra la pobreza de la gente. En primer lugar, esa gente estaba en un lugar desierto. En un lugar desierto, es un lugar desolado. 2, ya se aproximaba la noche. Cuando la Escritura habla de noche, habla de muerte. 3, era una gran multitud de hambrientos. 4, los discípulos no tenían deseos de servirlos. Estaban pensando en su propia necesidad, estaban cansados, ellos también querían comer, estaban pensando en ellos mismos. Y 5, toda la provisión humana es insuficiente para suplir las necesidades de la gente. Si Dios no nos ayuda, nosotros no podemos darle nada a la gente. Lo que todos debemos aprender es que en medio de la necesidad, en medio de la pobreza, es donde el Señor actúa con más poder. Porque en sus manos lo poco que nosotros pongamos siempre será mucho para Él. Nosotros también como personas tendemos a descalificarnos con facilidad. Nos miramos poca cosa y entramos en el pesimismo, a hacer estragos. Y lo que el Señor nos está enseñando es que lo poco que pongamos en sus manos, Él puede multiplicarlo. ¿Para qué? Para traer esperanza a la vida de mucha gente. Es verdad que hay muchas cosas que no podemos hacer, pero por lo menos debemos intentarlo.
Jesús les dijo a sus discípulos, denle ustedes de comer. Eso se llama privilegio. El Señor les estaba dando a sus discípulos el privilegio de ser parte de un milagro tan grande. Quería que ellos colaboren. Y eso también es una muestra de la misericordia del Señor. Primero con los hambrientos y también con los discípulos. Fue a ellos que Jesús le mandó alimentar a la multitud. Con esto les estaba enseñando que ellos tenían la responsabilidad frente a las necesidades de la multitud. A ellos y a nosotros, porque no podemos desatendernos de las necesidades ajenas. Porque Jesús nos da el poder y los recursos necesarios para hacerlo. Es cierto que los discípulos nunca antes habían visto a Jesús hacer un milagro de esta magnitud. Y ellos mismos, a pesar del éxito de su reciente misión, tampoco habían hecho algo parecido. Pero ahora tenían que aprender a confiar en Jesús en cada nueva circunstancia, sabiendo que su poder no tiene límites. El Señor no puede avanzar con vos si vos no cambias. Es por eso que Él hace predicar la palabra, porque el mayor milagro que Dios hace es cambiarte a vos. Por eso es que tenés que cambiar tu mentalidad natural, carnal, porque el hombre siempre vive pensando en recibir, no en dar. Pero el principio es más bienaventurado, dice la Escritura, es dar que recibir. Porque da el que tiene amor, da. El que tiene misericordia, da. El que quiere imitar a su maestro, da. El que es enseñado en la palabra, da. Jesús les dijo, es como si les hubiera dicho también, no estén buscando soluciones humanas. La mente humana carnal siempre busca soluciones humanas. ¿Dónde hallaremos? ¿Dónde compraremos? Voy a hablar con fulano para un trabajo. Voy a hablar con perengano para que me ayude. Siempre la gente vive buscando soluciones humanas. No entendieron lo que Jesús les decía. Eran tan incrédulos como los israelitas en el desierto. Los israelitas fueron incrédulos en el desierto, porque el Salmo 78, 19 dice, hablaron contra Dios. ¿Quiénes? Los israelitas. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá darnos de comer en el desierto? Y lo que estaba pasando ahora era lo mismo. Volvía a manifestarse un corazón de incredulidad. Antes de continuar Jesús con lo que tenía planeado hacer, les preguntó, ¿cuántos panes tienen? El reino de Dios se establece cuando el hombre reconoce su propia incapacidad, imposibilidad, insuficiencia y pide a Dios que actúe con su poder. Ellos no tenían nada. ¿Cuántos panes tienen? Nada. El que tenía panes y pescados era un muchacho. 5 panes y 2 peces. Con este milagro recibieron una serie de lecciones y una serie de aprendizaje que nosotros haríamos bien en anotarlas. Lo que colocas en las manos de Jesús se multiplica en forma milagrosa. Si estás en las manos del Señor, no eres poca cosa. Vos puedes ser el medio de salvación para una ciudad, para una nación o para las naciones. Jesús les dio otra orden y les dijo, siéntenlos en grupos de 50. Y es necesario hacerle caso al Señor siempre, en todo, porque en su palabra todo tiene un porqué. Al colocarlos de 50,
de 50 en 50, les sería más fácil contarlos. ¿Por qué? Porque posteriormente tenían que registrar la cantidad de hombres sentados en los grupos. Si no sentaban a la gente, eso iba a ser imposible contarlos y también iba a ser imposible la repartición de los peces y los panes en orden. Pero así, contándolos de 50 en 50, le facilitaba el conteo. Si no lo hacía así, imposible de saber qué cantidad de gente hacía. A Dios le gusta el orden y los detalles. Esto muestra que Jesús siempre tiene control de la situación y sabe antes que nosotros nos enteremos lo que va a hacer. Cuando estaban sentados sin gran bulla, sin llamar a la prensa, sin sacar un spot publicitario, alimentó a 5,000, dice la Biblia, multiplicado con las mujeres y los hombres, 20,000 personas. Porque cuando oró, los panes y los peces comenzaron a multiplicarse, mostrándonos que donde está Jesús hay suficiente para cualquier necesidad. Ahora, ¿qué milagro estás esperando? ¿Qué proyecto tienes en tu mente que solo Dios te puede ayudar? ¿Qué buscas de Dios? Que humanamente es imposible, pero sobrenaturalmente sí es posible. Debes saber que en la Escritura está registrado en Juan 1:37, nada hay imposible para Dios. Nada. Juan 1:37. Presten atención porque tengo 3 puntos para pensar acerca de esto. Nada hay imposible para Dios. El primero, Dios ya está obrando en tu necesidad. Obedece los detalles y unite a Él para que puedas ver lo que Él ya está haciendo. 2, quizá Dios quiere usarte a vos para que hagas el milagro. Te sientes incapaz, pero si Él te respalda, con miedo y todo seguí adelante, que Él con 5 panes y 2 peces ajenos de un muchacho que entregó lo que tenía, hizo un grandísimo milagro. Lo que el muchacho nunca pensó es que con su tapeque de 5 panes y 2 peces iba a alimentar a semejante cantidad de gente. Y 3, cuando Jesús habló de alimentar, Felipe habló de dinero y era apóstol, pero todavía no conocía el poder de su maestro. Él todo lo puede porque creó el mundo de la nada. Así que en tu necesidad de la nada, Él puede hacer un milagro. La misericordia de Dios sorprende, porque a pesar de que los discípulos no habían estado a la altura de lo que el Señor les había mandado, no por eso los desechó, sino que siguió contando con ellos y les mandó a hacer algo mucho más sencillo, como era organizar la multitud en grupos. Siéntenlos de 50 en 50, siéntenlos. Y aún en eso tenían que ejercitar la obediencia, porque no sabían lo que Jesús iba a hacer. No tenían ni idea de lo que Jesús iba a hacer. Y con esto el Señor estaba preparando a sus discípulos para lo que sería su futura tarea. ¿Cuál era la tarea? Alimentar a las multitudes con la palabra de Dios en dependencia completa de su maestro. Y por esa causa, porque ellos fueron obedientes, el evangelio llegó hasta nosotros. Ahora, una vez tenía Jesús los panes y los peces, levantando los ojos al cielo, Jesús oró, dándoles también una nueva lección. El poder viene de arriba. No debían buscar la fuente de su poder en ninguna otra parte,
Porque nosotros por medio de Cristo tenemos las puertas de la bendición abiertas, de donde vendrá nuestro socorro. Porque la Escritura dice, mi socorro viene de arriba. Quiere decir que hay puertas abiertas de bendición. Y en esas puertas abiertas viene el socorro oportuno. Salmo 121, del 1 al 2. Dice, alzaré mis ojos a los montes. Y pregunta el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y por eso Pablo les enseñó a los hebreos, diciéndoles, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es el problema? Es mirando para arriba que va a venir tu socorro. Sin lugar a dudas, esta fue una maravillosa manifestación del poder creador del Señor Jesús. Él aceptó esa pequeña provisión del muchacho y después de bendecirla, al entregarla a los discípulos, se iba multiplicando. Era una bulla, un griterío. La gente gritaba y veían los panes y los peces multiplicándose. O sea que al ver el milagro, ellos comieron contentos hasta que se saciaron. Y luego recogieron los discípulos lo que sobró. Y lo que sobró llenó 12 canastas. El milagro fue abundante, mucho más de lo que necesitaban. A Dios le gusta el orden y los detalles y no permite el despilfarro. ¿Cuál es el significado del milagro? Este milagro es un anticipo de lo que el reino de Dios será cuando llegue a su plena manifestación. Un día, Dios preparará un banquete para todas las naciones del mundo. Una fiesta de manjares ricos, vinos finos, comida sabrosa, con la finalidad de abolir por siempre la muerte. Y va a cesar las lágrimas. ¿Por qué? Porque el milagro que el Señor realizó con la multiplicación de los panes y los peces prefigura este gran banquete futuro. Tal vez necesita que tu esperanza y tu fe sea restaurada. Si es así, ¿dónde tienes que mirar? Arriba. Alza tus ojos al cielo. Mira a aquel que todo lo puede. Él te está mirando, porque Él ve tu misericordia. Él te ve perdido. El amor de Dios es ilimitado. Por eso está dispuesto a perdonar a todos los que se vuelven a Él, para que puedan participar de este banquete donde Él mismo nos servirá. Y todos somos invitados a este banquete. Todos fuimos escogidos para estar allí presentes, porque nadie puede llegar por sí mismo. A este banquete se llega con arrepentimiento y lavado con la sangre del Cordero. Este llamado es serio, porque es un llamado de Dios. Es la razón de nuestra existencia y de nuestra historia. No hay razón alguna que nos justifique ante Él. No se debe rehusar este llamado, porque solamente hay una alternativa: obedecer a su evangelio. ¿Por qué? Porque el que lo rechaza conocerá la ira de Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.